Bueno, y damos la bienvenida a esta hora, a este su programa Buenos Días Señor, este programa que se emite a través de las diferentes plataformas, a través de nuestro canal de YouTube, a través de nuestro espacio en el Facebook, a través de las diferentes redes sociales y plataformas por las que emitimos y sacamos contenido. Bienvenidos a este tiempo de meditación, a este tiempo de encuentro con la palabra de Dios, con la revelación que viene de parte del Padre. Recuerde que la misma Biblia nos enseña que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Es aquella que nos da es la leche espiritual no adulterada que nos permite crecer para salvación, aquella que nos da sabiduría, aquella que nos muestra, a través de la cual Dios nos muestra el camino y nos comunica su bendita voluntad. Así que yo le invito una vez más, amado oyente, que se acerque a la palabra de Dios con amor y entendiendo de que cuando nos acercamos a ella, estamos escuchando la revelación, estamos escuchando consejos divinos que Dios tiene para nosotros, que nos ayuda a tomar decisiones y a tener luz en nuestro caminar. Y antes de continuar con la meditación del día de hoy, quiero invitarles, como siempre, a los que me están escuchando a través de los distintos medios y plataformas, que escuchen este audio hasta el final, que lo compartan con otras personas. Es muy importante. Tómese un tiempito, unos segundos, para poner su dedito y hacer clic en el botoncito de compartir y compártale a otros este audio, este mensaje. También es importante que le dé me gusta a los audios, y así la plataforma de YouTube y todas las demás plataformas y portales a través de los cuales estamos emitiendo, pues eso despertará una alerta para que la misma plataforma le recomiende a otros este contenido. Y también invitarle a que le dé me gusta al canal y se suscriba para que haga parte de nuestra comunidad de amantes, de estudiosos de la palabra de Dios. Vamos a la Biblia, al capítulo 9 del libro de Daniel. Venimos estudiando entonces esta segunda parte del libro, donde pues a partir del capítulo 7, pues el libro de Daniel ya no nos cuenta historias, ya no nos cuenta principios, sino que se centra en la profecía. Se centra el Señor en revelarle a Daniel cosas que van a suceder en el futuro, que eran importantes para el pueblo de Israel y pues también son importantes para nosotros. Para nosotros en este tiempo, en este contexto. Recordemos que el contexto que estaba viviendo el pueblo de Israel en ese tiempo, pues era un contexto bastante amargo, de bastante incertidumbre, porque el pueblo estaba exiliado, no había nación. El pueblo había sido, digámoslo así, diezmado, había sido esparcido, habían sido llevados en su mayoría, en un buen porcentaje, habían sido llevados a una tierra extranjera y habían pasado muchos años. Habían pasado ya muchos años desde que el pueblo había sido exiliado y desde que había sido destruido el templo, y habían nacido muchas generaciones, quizá ya después de unos 60, 70, 80 años, muchos hijos de esos exiliados pues ya habían nacido en Babilonia, y seguramente pues era muy triste ver para esas familias como esos hijos que un día ellos anhelaron en tierra santa, digámoslo así, en la tierra de Israel, ahora no conocían esa tierra. Y eso es como lo mismo que pasa en estos días con los que nos hemos salido de inmigrantes a una nación que no es la nuestra, y hemos criado familia, hemos levantado hijos, hemos levantado un hogar, y esos hijos pues son de esa nación donde hemos permanecido durante tanto tiempo, y no hay mucha conexión con la nación original.
y se va perdiendo poco a poco la cultura, se va perdiendo poco a poco eh, esa conexión nacional con la tierra original. Entonces, en ese contexto, Daniel, que ya es una persona mayor, este capítulo 9 nos muestra una oración que Daniel hace y la respuesta, la tremenda respuesta que Dios le da. Y vamos a aprender mucho de este capítulo, porque aquí viene uno de los capítulos más fascinantes y más hermosos, y una de las informaciones más valiosas a nivel profético que tenemos en toda la palabra de Dios. Así es que preste atención con lo que viene, que es muy importante. Dice el capítulo 9: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión, diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado, a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Jehová, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros, y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios, para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos su voz. Ahora pues, Señor, Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa, y te hiciste renombre, cual lo tienes hoy. Hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído, y oye. Abre tus ojos, y mira nuestras desolaciones, y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Aquí vemos entonces una de las oraciones más
contundentes y más fuertes que hay en la palabra de Dios. Y bueno, en la palabra de Dios nos encontramos muchos modelos de oración y muchas oraciones hechas por profetas, hechas por siervos de Dios, que de alguna manera nos enseñan cómo debemos orar y cómo tiene que ser nuestra comunicación con el Señor. Y lo primero que nos encontramos aquí en el capítulo 9 es la ubicación en el año. En los capítulos anteriores, en el 7 y en el 8, nos ubicamos en el tiempo de Belsasar. Pero aquí ya nos ubica en el tiempo de Darío, hijo de Asuero. Darío, rey de Media. O sea, ya había terminado Babilonia, ya se había acabado el imperio neobabilónico, ya había desaparecido Belsasar, ya los persas, los medos y los persas se habían tomado Babilonia y ya no era Babilonia la tierra donde estaba Daniel. Ya en este momento técnicamente era Persia, ellos ya eran persas. Recordemos que Babilonia cayó bajo el dominio persa, bajo el dominio de esta dinastía aqueménida. Y aquí nos está hablando entonces de Darío, hijo de Asuero. Información importante, este Asuero del que nos está hablando no es el Asuero que aparece en el libro de Esther. Importantísimo entenderlo. Es otro Asuero. Ese Asuero del libro de Esther aparece 100 años después, más o menos. Es un descendiente de Darío, es un descendiente de esta línea sucesoria. Pero no confundamos las cosas. El libro de Esther sucede, o el Asuero de Esther sucede más o menos 100 años después de este episodio. Entonces dice que en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, dice que Daniel estaba mirando atentamente. ¿Qué estaba haciendo Daniel? Ahí nos lo deja ver en el versículo 2. Dice, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén, en 70 años. O sea, Daniel estaba estudiando atentamente. Ahora, aquí tenemos nosotros que entender otro detalle importante. En ese tiempo no habían libros, en ese tiempo no existía la Biblia como la tenemos usted y yo en nuestra mano en este momento, compilada con muchas hojas, encuadernada, editada, con una letra bonita, con una pasta bonita. No, en ese tiempo habían rollos sueltos. Ahí les voy a poner la foto en la portada del video de hoy, como ahí en esa fotico aparece Daniel estudiando y detrás aparecen archivados unos rollos. O sea, ¿qué era lo que sucedía? Que los escritos proféticos eran rollos sueltos que de alguna manera milagrosa, digámoslo así, fueron conservados por los escribas, por las personas encargadas del templo, porque estos rollos se archivaban en el templo. Seguramente en el templo había un lugar, una biblioteca, un archivo donde pues había una persona encargada de resguardar esos escritos que eran considerados sagrados. Entonces ahí estaban los rollos de Isaías, estaban los escritos de Jeremías, estaban los relatos históricos del rey David, de los salmos. Bueno, todo eso estaba ahí y eso era realmente un tesoro. Eso era un tesoro más que el mismo oro, más que la plata, y esos tesoros escritos fueron conservados. De hecho, mire, les voy a contar un dato histórico. Una de las maravillas del mundo fue la Biblioteca de Alejandría. Y la Biblioteca de Alejandría se quemó, se destruyó. Y en esa biblioteca dicen que murieron tesoros literarios que nunca más se pudieron volver a recuperar. Ahí habían unas joyas literarias y había una cantidad de información. De hecho, pues la misma biblioteca en sí era una maravilla del mundo. Entonces, ¿cómo sería lo que había?
en ese tiempo. Imagínese usted. Entonces estos hombres, Daniel tuvo acceso a esa información y estaba estudiando esos rollos. Estaba estudiando, el Señor lo llevó. Recuerde que Daniel era un hombre de oración. Estaba estudiando los rollos, estaba estudiando los escritos del profeta Jeremías y se encontró con que Dios le habló al profeta Jeremías que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. O sea, ese tiempo de desolación, ese tiempo de exilio, iba a tardar 70 años. Y eso lo encontramos en Jeremías 29:10. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. ¿Y qué pasó? Pues que Daniel aquí empieza a hacer cuentas, de los años que llevaban y parece ser que llevaban ya más de 70 años y el exilio no se acababa, no se terminaba. Entonces empezó a preguntarse por qué. ¿Por qué razón está pasando esto? ¿Por qué razón estamos viviendo lo que estamos viviendo? ¿Por qué todavía aún no se levanta este castigo o esta disciplina de parte de Dios? Entonces Daniel empieza a orar. Daniel empieza a orar y Daniel empieza a elevar su oración al Señor. Porque Daniel, primero, era un hombre de oración. Era un hombre temeroso de Dios. Era un hombre que tenía una conexión con el Señor. Y, aquí esto nos lleva, antes de entrar a analizar la oración, nos lleva a una cosa. Mire, cuando usted y yo estamos en comunión con el Señor y estudiamos la palabra tiene que causar un impacto en nuestra vida, en nuestro corazón. Cuando Daniel estaba leyendo esto, él tuvo entendimiento de cosas que estaban sucediendo. Tuvo entendimiento de la raíz espiritual de una situación que estaba viviendo él, que estaba viviendo el pueblo de Judá, estando en el exilio. Y entonces aquí viene una de las grandes lecciones que usted y yo tenemos que aprender. Cuando estudiamos la Biblia, cuando estudiamos la palabra, el Señor nos revela y nos muestra los motivos, las causas. Por eso hay que estudiar la palabra. Por eso hay que estudiar, no leyéndola superficialmente. Ojo, mis amados, la Biblia no es para leerla superficialmente. Hay que dedicar tiempo. Hay que apartar tiempo. Yo sé que muchos de los que me están escuchando este audio, a lo mejor irán en un autobús, a lo mejor irán caminando, a lo mejor estarán poniendo este audio y estarán limpiando la casa, estarán haciendo los oficios. Está muy bien que lo escuchen, pero sería mejor que usted parara lo que está haciendo, abra su Biblia, escuche el audio, tome notas y aún después de escuchar este audio, hágalo a solas con el Señor. Mire, yo sé que por la gracia de Dios yo estoy aquí enseñándoles dándoles esta enseñanza. Pero es aún más importante que usted esté a solas con el Señor. Que usted tenga un tiempo a solas, leyendo, estudiando la palabra y pidiéndole al Señor que revele a su vida estos misterios, que revele a su vida la enseñanza que quiere darle en este tiempo para su vida. Eso era lo que estaba pasando con Daniel. Daniel estaba leyendo atentamente, dice, mirando atentamente lo que dicen los libros y entendió algo. Entendió que aquí estaba sucediendo algo más. ¿Por qué? Porque el exilio no pasaba. Dios había dicho que el exilio eran 70 años. Pero el exilio no se acababa. Y ahora vamos a mirar lo que entendió, la profundidad de lo que entendió Daniel. Entonces Daniel empezó a orar. Dice, volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Mire esto que nos dice el versículo 3. Daniel no solamente o no simplemente oró, sino que dice, volvió el rostro
buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. O sea, la oración de Daniel no fue una simple oración. Daniel se metió en ayuno. O sea que esto no fue una oración de un día, de una hora o de media hora. No. Esto fue una oración larga, que aquí Daniel la resume, aquí en el texto se resume en unos cuantos versículos. Pero si aquí nos dice que estuvo en ayuno, cilicio y ceniza. Cilicio, para que ustedes me entiendan, es un traje. El cilicio es un traje áspero. Es un traje hecho de la tela con la que se hacen los sacos para echar verduras, para echar patatas, para poner café. Bueno, los que somos latinos podemos entender mejor lo que llama la fibra de la cabuya, o este tipo de fibra áspera que tiene como unos pelillitos, como unas pelucitas, y ese traje se hacía un saco de eso, y eso se ponía sobre la piel desnuda, no había más telita debajo ni nada de eso. Eso es una tela especial, ese es el cilicio. Entonces dice que se volvió en ayuno, cilicio y ceniza. O sea, era un tiempo de oración. Era un tiempo de oración profunda. Era un tiempo de ayuno. Normalmente el silicio el silicio y la ceniza lo utilizaban en los tiempos de duelo, para afligir el cuerpo, para afligir el alma. Para eso era el silicio. Y vemos muchas partes en la Biblia donde hombres que ayunaban se ponían ese tipo de trajes para ayunar y clamar. O sea, no era un tiempo fácil de digerir. Daniel entró, a causa de estudiar la palabra de Dios, entró en un ayuno fuerte. Y dice, y oré a Jehová, mi Dios, e hice confesión, diciendo, ahora Señor, Dios, grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. O sea, lo primero que hace Daniel ahí en el versículo 4 es reconocer la grandeza y el poder de Dios. Cuando usted y yo oramos, recuerden que el Señor nos enseñó, el Señor Jesucristo nos enseñó en Mateo un modelo de oración, que es la famosa oración del Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Él empieza dándonos este modelo, diciéndonos, antes de usted orar, glorifique a Dios, reconozca a Dios, alábelo, adórelo. Y esto es lo que hace Daniel. Y como les digo al principio, la Biblia nos muestra muchos modelos de oración de los que usted y yo debemos de tomar nota para aprender cómo orar en el Espíritu. Pero inmediatamente después de que Daniel reconoce la grandeza de Dios, el versículo 5 empieza una confesión. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos, los profetas. Mire lo que dice, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Mire que Daniel está diciendo aquí, esta palabra me llama la atención, hemos pecado. Y Daniel era una persona que era una persona, digamos así, era un santo. Daniel era una persona que supo estar en fidelidad, conservar su fidelidad, conservar su santidad, conservar su comunión con Dios. Él no se dejó contaminar. Pero sin embargo aquí Daniel se está metiendo con todos, con todo el mundo. Y dice, hemos pecado. Dice, hemos. O sea, aquí vemos también la humildad que Daniel tenía. Y Daniel dice, hemos pecado. Hemos sido desobedientes. Hemos sido rebeldes. Él no está diciendo, es que el pueblo pecó.
Es que esos hijos desobedientes de ese pueblo. No, Daniel está siendo humilde y está diciendo, hemos pecado, Señor. Está confesando el pecado del pueblo. Quizá nadie más, yo no sé si alguien más oraba de la manera que oraba Daniel dentro del pueblo. Quizás sí había gente piadosa, quizás sí había gente temerosa de Dios. O a lo mejor ya se habían muerto. Daniel aquí ya tenía muchos años, tenía más de 80 años. Tenía más de 80 años y ya hacía más de 70 años que estaban en el exilio. Pero Daniel aquí está confesando el pecado. Está diciéndole al Señor, Señor, nosotros hemos pecado. Hemos desobedecido a los profetas. Y aún más, aquí hay una sección dentro de la oración, dice el versículo 7, dice, tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. O sea, la gente se había llenado de confusión. Se había llenado de confusión. Se había llenado, se habían dejado deslumbrar por por las luces de Babilonia, por la tecnología de Babilonia, por la moda de Babilonia, por la cultura de Babilonia. Y eso trajo confusión. Y además, que es lo más grave, como Babilonia era una nación idólatra, pues entonces habían muchos dioses, habían adoración a otras entidades, digámoslo así. Entonces, nuestra es la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado, a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Y dice el versículo 9, Daniel apela a la misericordia, dice, porque de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hayamos rebelado. Pero dice el versículo 11 hasta el versículo 15, algo que me llama la atención profundamente. Daniel está confesando y Daniel está orando. Seguramente preguntándose en su oración, ¿por qué nos ha venido esto? ¿Por qué estamos viviendo esto? ¿Por qué estamos viviendo esta situación? Y Daniel mire lo que dice. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Mire la palabra que le llega a Daniel aquí, que es una de las revelaciones más impactantes dentro de esta oración y dentro de esta meditación que Daniel estaba haciendo con el Señor. ¿De qué está hablando Daniel? Mire, en Levítico 26, del versículo 14 en adelante, estos capítulos nos hablan de las consecuencias de la desobediencia. Préstele mucha atención a esto. Las consecuencias de la desobediencia. Y dice en el versículo 18, Levítico 26, 18, dice, y si aún con estas cosas no me oyereis, yo volvería a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. Mira este dato. Yo volvería a castigaros 7 veces más por vuestros pecados, dice, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro, y vuestra tierra como bronce. Mire la información que le estaba llegando a Daniel. O sea, como el pueblo no se había arrepentido, como el pueblo se había obstinado en pecar, la palabra de Dios dice que por culpa de esa obstinación y ese corazón no arrepentido, yo los castigaré 7 veces más de lo que habéis pecado, de lo que los he castigado. Ahora, eran 70 años de castigo. Póngale atención. Eran 70 años de castigo. Si multiplicamos esos 70 años de castigo por 7, eso nos lleva al número 490. Entonces, mire, Daniel estaba aquí como perplejo diciendo, Señor, como no nos hemos arrepentido, entonces el castigo ahora va a ser 490 años. 7 por 7, 49.
o 7 por 70, 490 años. Entonces Daniel estaba clamando delante de Dios. Y dice, todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Dice el versículo 13, conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros, y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios, para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos su voz. O sea, Daniel está confesando y está diciendo, Señor, perdónanos. Y no es simplemente decirse, ay, sí, Señor, perdóname. No, esto es una oración profunda. Y aquí nosotros tenemos que entender una gran lección, mis amados. Y es que con Dios no se juega. Con Dios no se juega. No, no, Dios no premia el pecado. Dios no premia el hecho de que su pueblo se aleje de él. Dios quiere que su pueblo esté cerca. Ahora, cuando Dios da una disciplina, Dios espera que haya un arrepentimiento en el pueblo. Porque para eso son las disciplinas. Para eso son las disciplinas que vienen de parte de Dios. Para que haya un verdadero arrepentimiento delante de Dios. Pero también Dios nos llama a que oremos. Dios nos llama a que nos conectemos. Dios llama a sus siervos a orar y a clamar. Ahora, los siervos que hemos despertado y hemos entendido las cosas que suceden, estamos llamados a orar. Mire, en este mundo espiritual hay dos tipos de personas. Unos que, digamos así, hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres hijos de Dios. Hay un grupo que ha creído y ha abierto sus ojos y tienen sus ojos y sus oídos conectados a las cosas que están pasando, a la Biblia y a lo que está pasando, y tienen el entendimiento activo. Pero hay otro grupo de personas que ven lo que está pasando y no entienden, no comprenden. Les parece que lo que vive son casualidades. Están como en el mundo entretenidos. Porque entre otras cosas, eso es lo que ha hecho el enemigo. Generar un entretenimiento global para que la gente esté, entre comillas, entretenida y no entiendan las cosas que están pasando, que están sucediendo. Mis amados, tenemos que abrir los ojos. Y esto es un mensaje a aquellos que hoy en día están apresados por ese entretenimiento, obnubilados, descrestados, bueno, como usted lo quiera llamar, impactados por tanto entretenimiento. Mire, el enemigo hoy en día, en pleno siglo XXI, se ha inventado sistemas para entontecer a la gente. Cada día aparecen más redes sociales. Usted y yo conocemos 2 o 3, pero créame que hay muchas más. Hay muchísimas redes sociales. ¿Y qué hace la gran mayoría de la gente en las redes sociales? Los creadores de contenido, a eso me refiero. La gran mayoría, crear videos tontos, con bailes estúpidos, o videos haciendo bobadas. Entonces usted dice, sí, esos videos nos hacen reír, pero ¿qué nos aportan? ¿Quién enseña la palabra? Y si usted mira bien, esos videos que tienen, esos videos tontos, tienen millones de visitas. Millones de visitas. Pero los videos de la palabra de Dios, los videos de la gente que enseña la palabra de Dios, no tiene tanto. No tiene tantos millones. Son más pocos. ¿Sabe por qué? Porque a la gente no le gusta.
Pero aquí estamos nosotros, tratando de llevar un mensaje muy válido, y diciéndole a la gente, despierten. Y hoy yo le digo a usted, amado oyente, es tiempo de dejar por un momento el entretenimiento aparcado a un lado. Tanto móvil, tanta red social, tantas plataformas de televisión, tanto ordenador. Y ubíquese con la palabra de Dios. Y mire atentamente, como lo hizo Daniel, lo que dice la palabra. Y ore. Porque algo grande viene. Porque por las cosas que están pasando. Daniel aquí entendió que lo que le esperaba al pueblo de Israel no era nada favorable. No iban a ser solamente 70 años. Y aquí Daniel empieza a partir del versículo 15 a confesar, y seguramente con lágrimas en sus ojos, con clamor en sus ojos, a grito tendido, diciéndole: ahora pues, Señor nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre, ¿cuál tienes hoy? Hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. O sea, Señor, ten misericordia, es lo que estaba clamando Daniel. Señor, ten misericordia de nuestro pueblo. Señor, ten misericordia. Y es lo que usted y yo estamos llamados a clamar. Estamos llamados a abrir nuestros ojos, a activar nuestro entendimiento y a clamar de una forma fuerte, verdadera y firme. Que Dios tenga misericordia de la tierra, que Dios tenga misericordia de la iglesia. También la palabra de Dios nos dice, nos decía a través de Isaías: despiértate tú que duermes. Es necesario despertarnos y es necesario que nosotros como siervos, a partir de ahora, empecemos a interceder. Empecemos a interceder que la gente vuelva sus ojos al Señor. Empecemos a interceder y a clamar para que Dios derrame su misericordia, para que Dios levante esa ira derramada y haya un verdadero arrepentimiento en la vida de la gente. Ese será nuestro clamor y tiene que ser nuestro clamor hoy. Aquí Daniel estaba orando y clamando en los últimos versículos. Dice: ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. ¿Por qué Daniel estaba diciendo esto? ¿Sabe por qué? Porque Daniel tenía en su mente ese templo destruido, ese lugar santísimo destruido, ese templo arrasado, vuelto ruinas. Inclina, oh Dios mío, tu oído, y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. O sea, mire la palabra que está utilizando Daniel. No elevamos nuestros ruegos confiados en nuestras justicias, sino confiados en tu misericordia, porque sabemos que nosotros no hemos hecho méritos. El ser humano no ha hecho méritos para merecer el perdón de Dios. Entonces Daniel apela a la misericordia. Dice: oye Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. O sea, en otras palabras, ¿qué está diciendo Daniel? Aquí hay alguien que está invocando tu nombre. Aquí hay alguien que está clamando. Aquí hay alguien que está elevando la oración. Daniel estaba orando por el pueblo. Es necesario que usted y yo, hoy, siervos de Dios, despertemos. Dejemos ya, perdónenme lo que les voy a decir, pero dejemos ya la tontería
de estar entretenidos, ensimismados, mirando cosas que no edifican. Y centrémonos en este momento en lo importante. Ahora, para terminar, no se le olvide la cifra que vimos hoy. 490 años. Era lo que Daniel había calculado, según la parte profética, que eso va a tener un sentido en la segunda parte de nuestro capítulo cuando lo estudiemos. Así que yo le voy a invitar a que vamos a orar. Padre Santo y Poderoso, te damos gracias en esta mañana. Gracias por derramar, Señor, sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones, tu palabra, tu presencia, tu amor, tu gracia, Señor. Hoy reconocemos que tú eres santo, que tú eres Dios poderoso, que tú eres Rey eterno, que no hay nadie como tú, Señor, que tú eres el más grande, el único digno de alabanza, el único digno de exaltación, de recibir toda la gloria, toda la honra, por siempre y siempre. Padre, en esta mañana reconocemos que hemos pecado. En esta mañana reconocemos que hemos fallado, Señor. En esta mañana reconocemos que hemos transgredido tu ley, que hemos desobedecido, que hemos dejado de escuchar a tus siervos, a las personas que tú has enviado, que tú has mandado, Señor, a traernos tu palabra, que en tu nombre han hablado, Señor. Padre, hoy reconocemos que hemos fallado delante de ti y nos humillamos. Nos humillamos, Señor, reconociendo nuestras faltas. Nos humillamos reconociendo, Señor, que hemos cometido iniquidad, que hemos hecho cosas desagradables delante de tus ojos. Muchas veces en secreto, muchas veces en oculto, Señor. Diciendo para nuestros adentros que nadie nos mira, pero tus ojos, Señor, todo lo ven. Padre Santo y Poderoso, aquí estamos delante de ti, Señor, implorando misericordia. Reconocemos que muchas de las cosas que estamos viviendo, Señor, es porque hemos transgredido tus mandamientos, porque hemos transgredido tu ley, porque hemos hecho, Señor, hemos sido desobedientes. Ahora te pedimos, Padre Dios, que por tu amor y por tu gracia, tú perdones nuestra vida, Señor. Tú derrames tu misericordia, que derrames, Señor, de tu presencia y de tu paz sobre nuestras vidas y sobre todo nuestro ser. Padre, aquí estamos, postrados de rodillas delante de ti, Señor. Y si es posible en ayuno, Señor, pidiéndote, Señor, misericordia, pidiéndote, Señor, que aplaques tu ira, pidiéndote que abra los cielos, que abra las ventanas de los cielos y que tu palabra, Señor, que tu gracia, tu amor sea derramada con poder sobre nosotros, que envíes agua fresca, que limpie toda suciedad de nuestro interior. Padre Santo, hoy apelamos a tu misericordia. Hoy apelamos, Señor, a tu amor. Hoy apelamos, Señor, a tu gracia, a tu bondad, Señor, a tu gran fidelidad, a tu grande amor sobre nuestras vidas, Señor. Padre Santo, hoy seguimos, Señor, en este tiempo, en este día, en oración, pidiéndote y clamando que venga una respuesta, Señor, de ti y que nos muestres qué es lo que sucede, Señor. Muéstranos, Señor, a tus hijos por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo, Señor. ¿Por qué está pasando lo que está pasando? Yo le invito a que hoy usted hable con Dios. En este tiempo de oración, hable con el Señor y pregúntele: Señor, muéstrame, ¿por qué me está pasando esto, Señor? ¿Por qué estoy viviendo esta situación en mi vida? A nivel económico, a nivel de salud, a nivel familiar. ¿Por qué pasa esto, Señor? Padre Santo, gracias, porque tú traes la respuesta, Señor. Cuando se ora con un corazón sincero, con un corazón agradecido,
y sobre todo con un corazón limpio para ti, Señor. Padre Santo, yo te alabo y te bendigo en esta mañana, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.